Bueno, vamos a ver hoy, por fin, vamos a llegar al paradigma orientado a objetos. Nos quedamos en el paradigma procedural. Si recordamos, se basa mucho este paradigma en las ideas del lenguaje Pascal y Algol. Pero hay muchos otros lenguajes que siguen este paradigma. Yo creo que el más famoso puede ser el lenguaje C. Ahora, si recuerdan, esto de Pascal fue por ahí de los años finales de los 60, principios de los 70. Por esas fechas, también en Noruega se desarrolló un lenguaje y un paradigma nuevo. ¿Okay? Y los que hicieron este lenguaje, los diseñadores, ganaron este premio, que es el premio Turing, que imaginen, es como el premio Nobel para los científicos de la computación. Por lo tanto, pues fue algo realmente novedoso y que afectó a muchas áreas de desarrollo de software. Y este lenguaje, les digo, es desde el año 1967. Se llama así Simula y podemos también verlo como Simula 67. ¿Okay? Este lenguaje también, al igual que los que hemos visto, nos permite definir nuevos tipos de datos. Pero en lugar de llamarles estructuras a las definiciones, Simula les llama clases. ¿Okay? Esa es una de las principales aportaciones. Yo no voy a utilizar registros ni estructuras. Yo voy a llamar algo que se le llama una clase. ¿Okay? Defino nuevos tipos utilizando clases en Simula. Aquí hay un ejemplo de este lenguaje. Si se fijan, también utiliza begin y end. Pero incluso aquí el bloque, cuando se define con el nombre de la clase. En este caso, en Simula es class. Y luego aquí este es el nombre de la clase, rectángulo. Y vean cómo la clase también tiene parámetros. Por ejemplo, aquí ancho y alto. Se define sus tipos. Y también, como era usual, tiene una sección donde se especifican los tipos que vamos a utilizar dentro de nuestro bloque. En este caso sería área y perímetro de tipo real. ¿Ok? Y vean cuál es la diferencia que ustedes ven con los registros. Recordamos, los registros nada más tenían atributos. Aquí hay dos atributos también, área y perímetro. ¿Ok? De tipo real. Pero a diferencia de Pascal, cuando defino un tipo, también vean esto. Dentro del tipo también puedo tener métodos. O sea, aquí tengo un procedimiento. ¿Okay? Por ejemplo, este procedimiento se llama actualiza. ¿Okay? Y entonces tengo aquí un bloque de código, ¿verdad? Que se llama update, con el cual calculo el área. Simplemente ancho por alto y le asigno un valor a esta variable que tengo aquí. Y el perímetro es igual a, pues, el doble del ancho por alto. Aquí está el perímetro. O sea, estos dos valores se modifican por medio de un método que está dentro de la misma definición del tipo de dato. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Anteriormente solamente teníamos atributos y después, de manera separada, yo definía los métodos, ¿se acuerdan? O sea, vamos a recordarlo aquí en nuestro lenguaje, en nuestro programa, perdón. Tengo aquí la estructura, ¿ok? Y aparte, aquí están los métodos. ¿Se fijan? Entonces, en Simula no pasa esto. En Simula tengo mi bloque que define a la nueva estructura. Aquí ya le llamamos clase. Y la diferencia podemos verla así como algo bien sencillo. Simplemente aquí, además de atributos, puedo agregar
métodos. Pero algo bien importante, fíjense, este método ya no requiere recibir como parámetros qué rectángulo va a modificar, porque digamos que este método ya está dentro del mismo rectángulo, por lo tanto puede modificar sus atributos de manera directa. Si se fijan, eso es la gran diferencia. Entonces tenemos atributos y tenemos además métodos. ¿Ok? Entonces, para resumir, es un nuevo tipo de dato que incluye atributos y métodos. Esa es una clase. Ahora, ¿cómo utilizamos las clases? Por ejemplo, aquí estoy creando primero una referencia de tipo rectángulo. Recuerden, una referencia es una variable que puede recibir la dirección donde se ubica otra variable, ¿verdad? Pero esta referencia tiene un tipo, es decir, yo puedo apuntar, se le dice, a donde están ubicados solamente variables del tipo de referencia que soy. Es decir, R solamente puede apuntar a, en este caso ya le voy a decir así, objetos de tipo rectángulo. Entonces aquí, en esta instrucción, yo creo un nuevo objeto, ¿verdad? De la clase rectángulo. ¿Cómo le hago? Le pongo new rectángulo y le paso los parámetros. ¿Se acuerdan? Era el ancho y el alto. Aquí lo mando, ancho y alto. Y esto me crea en la memoria un objeto tipo rectángulo y esa dirección donde se ubica se la asigno a la referencia R. ¿Okay? Y a R, de manera, aunque es una referencia, le podemos decir así informalmente un objeto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vemos, declaro una clase y creo objetos a partir de esa clase que ya definimos. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Ok, algo interesante que también tiene este lenguaje es que yo puedo definir aparte nuevas clases a partir de otras. O sea, yo puedo crear, por ejemplo, mi clase cuadrado, por ejemplo, y lo que hago es reutilizo esta clase para crear una nueva clase. ¿Ok? Y ya con eso defino otro tipo de dato, pero que tiene ciertas características, ¿verdad?, comunes con la clase de la cual estoy heredando. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que esta es la idea. Ahora, en este paradigma, los objetos, aquí tengo varios objetos, pueden hacer cosas. Yo le puedo decir, o por ejemplo, un usuario puede hacer acciones, realizar acciones. Por ejemplo, puede hablar por otro objeto, teléfono. O un usuario puede vender una bicicleta. Es decir, ahora los objetos, si se fijan, aquí tienen atributos. Los objetos ya tienen valores y tienen funciones o métodos y pueden entre ellos interactuar pues para implementar la funcionalidad que yo quiera en mi programa. ¿Okay? Esa es la idea de herencia. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo definir un rectángulo, una nueva clase rectángulo especial, ¿okay?, que tenga, por ejemplo, alguna posición en algún lugar. ¿Okay? Entonces le voy a pasar unas coordenadas. Pero esta clase, además de tener los atributos X y Y, como está heredando de la clase rectángulo, también va a tener pues los atributos de la clase rectángulo. Y también va a tener los métodos de la clase rectángulo. Por lo tanto, esto me permite a mí reutilizar la funcionalidad que yo ya tengo en una clase base, pero especializándola, ¿verdad? Esta va a tener las características de la clase
rectángulo, pero aparte cierta funcionalidad y ciertos atributos especiales. Más adelante vamos a ver la herencia. Aquí lo importante es que este concepto también se tenía ya desde el lenguaje Simula en el año 67. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener ahora clases y puedo crear nuevas definiciones, o sea, nuevas clases a partir de una clase que voy a llamar la clase base. ¿Ok? Esta sería la clase base. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer la clase medio de transporte, vean cómo esta clase es más general. ¿Okay? Aquí yo no digo específicamente qué medio de transporte y podría haber aquí algunos atributos generales a todos los medios de transporte y después creo nuevas clases, ¿verdad? A partir de la clase base y estas clases pues van a tener atributos característicos, ¿verdad? Nada más para esa clase que no comparten con los otros, en este caso, medios de transporte. Por ejemplo, el medio de transporte aéreo, pues si se fijan, podría tener ciertos atributos que no tiene uno terrestre. Por ejemplo, podría tener altitud máxima a la que se puede volar, por ejemplo, o tal vez la velocidad se mide en nudos, o puede tener otras características. Si defino, por ejemplo, a un avión, no es lo mismo a un camión. El camión va a tener otras características, ¿verdad? Distintas, por ejemplo, millas por galón, o probablemente me interesa saber los caballos de fuerza, el tipo de transmisión, el torque, cosas de ese tipo, y probablemente en un medio de transporte acuático sean otros los atributos que yo tenga. ¿Ok? Eso sería el concepto de herencia. Vean cómo aquí cuando yo estoy hablando de clases solamente tengo los atributos, los defino. Y los objetos ya tienen valores estos atributos. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. ¿Okay? Hay otros lenguajes orientados a objetos además de Simula. Está, por ejemplo, el lenguaje Smalltalk 80. Este lenguaje en particular fue también muy importante porque fue el primer lenguaje orientado a objetos puro, ¿verdad? Y teníamos ya desde entonces, ¿verdad? Desde 1980, ya un ambiente integrado de desarrollo donde teníamos ya, digamos, de manera interactiva, podíamos nosotros ya programar y teníamos nuestras clases y todo de una manera así muy elegante, ¿ok? Simula, aunque fue el primer lenguaje orientado a objetos, no fue muy popular porque corrían ciertas computadoras especiales y pues fue hecho en Noruega, ¿verdad? Entonces como que todos los conceptos fueron importantes, pero el lenguaje finalmente no tuvo mucho pegue, digámoslo así. Sin embargo, Smalltalk sí fue el primer lenguaje que realmente tuvo bastante influencia en su momento, ¿verdad? Y este lenguaje de Smalltalk todavía se sigue utilizando hasta la fecha y se sigue utilizando en ambientes así educativos y académicos. ¿Ok? Se incluía también este concepto de máquina virtual, que ahora, por ejemplo, C#, Java, etcétera, tienen este concepto de una máquina virtual, por lo cual también, por ejemplo, en el caso de la máquina virtual de .NET, pues nos permite incluso programar en diferentes lenguajes, ¿verdad? Y todos se compilan a esta máquina virtual y ya en esa máquina virtual yo puedo reutilizar código de otros lenguajes. Entonces es muy importante este lenguaje de Smalltalk. A ver, luego les voy a preguntar algo acerca de Smalltalk. O sea, ¿cómo se llama la nueva versión de Smalltalk actualmente? Por ejemplo, podría ser una pregunta interesante de trivia. También está ahí C++ o C++, que básicamente es C, pero donde se le agregan ya clases y conceptos de la programación orientada a objetos. También a finales de los 70s
y 80s. ¿Okay? Este lenguaje también es muy popular y se utiliza precisamente en programación de sistemas. ¿Okay? Para desarrollar sistemas de bases de datos, sistemas de ambientes de ventanas, cosas de ese tipo. Sin embargo, por ejemplo, hay mucha crítica entre los programadores de C y C++. C++ se utiliza también para videojuegos bastante y C, por ejemplo, para hacer sistemas operativos como Linux, etcétera, utilizan el lenguaje C. Ok, vamos a regresar a nuestro programa que estamos haciendo de bicicletas. O lo podemos hacer incluso ya aquí que teníamos nuestro ejemplo de alumno. Podemos hacer el mismo ejemplo, pero utilizando el paradigma orientado a objetos para que se vea la idea. Conceptualmente recuerden, entonces, en lugar de tener estructuras, voy a tener clase para definir el nuevo tipo de dato. Y dentro de ese tipo voy a poder poner métodos y atributos. Entonces vamos cambiando nuestro programa a un programa ahora sí orientado a objetos. ¿Okay? ¿Cuál sería la primera diferencia? Aquí en lugar de struct, ¿qué le tengo que poner? A ver si alguien me puede decir. ¿Cómo creen que le tenga que poner? Ajá, class. ¿Okay? Ahora ya es la clase alumno. ¿Okay? En particular en C#, una estructura también puede tener métodos. La diferencia entre una clase y una estructura la vamos a ver más adelante, pero conceptualmente en ambas puedo tener atributos y métodos también. ¿Okay? Entonces, se fijan, aquí tengo mis atributos, número de control, nombre y calificaciones, pero la idea es que aquí voy a agregar, dentro de esta clase, voy a agregar aquí métodos. ¿Qué métodos voy a agregar? Si se fijan, nosotros teníamos una método, ¿verdad? Que tomaba una lista de alumnos para calcular el promedio. Luego teníamos, nada más hicimos de imprime alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una funcionalidad interesante. Aquí imprimo el número de control y el nombre de un alumno junto con sus calificaciones. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a darle esta responsabilidad directamente a mí. Ya le voy a decir después, cuando yo creo a objetos de tipo alumno, pues le voy a dar esa responsabilidad al objeto tipo alumno. ¿Okay? Entonces esto de aquí lo voy a hacer acá en un método. Vean, le voy a poner aquí igual, le ponemos public. Y aquí ya no necesitamos poner static, ¿verdad? Porque ya este es un método que va a pertenecer a la clase alumno. Y yo tengo que crear un objeto primero de alumno para poder utilizar este método. Porque este método, digamos que ocupa a estos valores de aquí. Entonces le voy a poner public void imprime. Okay, esto lo único que va a imprimir va a ser el nombre y el número de control. Okay, pero le voy a llamar así imprime. Primera diferencia, yo ya no le tengo que pasar como parámetro cuál es el alumno que voy a imprimir, porque como este método ya está dentro de un alumno, pensémoslo así, pues ya aquí tengo el número de control, el nombre y sus calificaciones. Entonces aquí simplemente defino el bloque y esto lo voy a copiar. Miren, lo voy a copiar de aquí. Control C y lo voy a traer para acá. Control V. Pero aquí pues aquí estaba imprimiendo a muchos alumnos, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a imprimir el número de control, ¿ok? Y el nombre, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya aquí no hay ningún problema. Aunque yo estoy aquí dentro de este bloque, cuando yo ya programo utilizando clases, los atributos de la clase son globales, vamos a decirlo así, a todos los métodos que estén aquí dentro de esta misma clase. Vean entonces, primer punto importante, el método está dentro de la definición de la clase. ¿Está claro? Y el método también
es público y utiliza ya los atributos de la misma clase. Ok, ¿queda claro este punto? A ver, ¿una pregunta? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Me pareció como que alguien había dicho algo, ¿no? Ok. A ver. ¿Queda claro este concepto? Tengo métodos y este método utiliza a los atributos de aquí. Incluso los puede modificar como vimos. ¿Okay? Entonces voy a dejarlo esto así. Ahora, si se fijan, aquí estamos haciendo alumnos. Y aquí le digo que imprime alumnos. Aquí lo que voy a hacer es simplemente al primer alumno, todo lo demás va a seguir funcionando. Okay, no estamos cambiando mucho. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo decirle a un alumno, por ejemplo a este, als 0, le puedo decir punto. ¿Se acuerdan? Antes podíamos ver sus valores. Ahora le puedo decir que se imprima. Okay. Imprime. Y ya se puede imprimir el nombre y el número de control y el nombre de este alumno. ¿Ok? O sea, vean algo importante. Ahora los alumnos ya pueden hacer cosas. Que los objetos, el valor, no lo paso como parámetro a un método para que ahí se modifique. Él ya le puede decir, a ver, tu objeto, haz determinada acción, imprímete. Esa es la diferencia también con el otro programa. De hecho, aquí puedo cambiar esta línea. Esta línea donde le decíamos nosotros, simplemente leíamos el número de control y el nombre del alumno que estamos recorriendo y lo imprimíamos. Que eso lo voy a comentar. Ahora ya está, este proceso lo estoy haciendo ya orientado a objetos. Entonces, ¿cómo voy a imprimir eso ahora? Pues le pongo alumnos, corchetes y el alumno, pero no voy a leer sus datos, le voy a decir punto imprime. Ok. Y listo, con eso se va a imprimir. Ok. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿y cómo sabe cuál es el número de control y cuál es el nombre? Porque como este es el objeto, ¿verdad? Alumno, ya internamente cada objeto, por ejemplo, su número de control es 01, Ana. El que sigue, su número de control es 02, Tom. Y el que sigue, el número de control es 03. Y su nombre es Zoe. ¿Ok? Cada método que está dentro de este objeto conoce su propio número de control, nombre y calificaciones también. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vean lo que hicimos. Le quitamos responsabilidad a este código y se lo damos a que los objetos hagan ciertas cosas. A ver, voy a correr el programa nada más para que vean que sigue funcionando igual. Ok, ahí está. O sea, este 01 y Ana se sigue imprimiendo, pero ahora los que lo imprimen son los propios objetos. Por ejemplo, algo interesante, le voy a decir a un objeto que pueda imprimir sus calificaciones. Ok, esta partecita de aquí. Aquí se fija en cada alumno, hago un ciclo para que se vayan imprimiendo las calificaciones. Entonces eso lo puedo hacer aquí también. Ok, le voy a poner public void imprime calificaciones y lo voy a hacer muy similar a lo que hacía antes. Voy a hacer este for, ¿verdad? Pero ahora, de hecho, lo voy a hacer un poco distinto. Ahora voy a utilizar otro tipo de ciclo que está diseñado específicamente para lo que estamos haciendo aquí. Para recorrer un arreglo
y trabajar con cada uno de los items de ese arreglo. Entonces lo voy a hacer aquí. Este se llama for each. For each. Ok. Y aquí normalmente el for each dice, ok, para cada alumno, perdón, calificación sería, ¿verdad? En este caso son calificaciones tipo entero. Entonces aquí le puedo poner for each cal. Imagínense, para cada calificación de tipo entero, int, cal, in, cals. Ahorita se los explico. O sea, ¿este cals cuál es? Este es este arreglo que está aquí. Recuerden que aquí aquí estamos en la clase. Nada más definiéndolo de manera general. Pero acá cuando yo ya creo los objetos, por ejemplo, este objeto Ana ya tiene toda esta lista de calificaciones. Y yo la puedo, ¿verdad? Se llama cals, pues yo la puedo leer aquí dentro de este for each se llama. Entonces aquí simplemente lo que digo, para cada calificación, este nombre yo se lo doy, yo le puedo poner como quiera aquí, ¿eh? Para cada calificación en el arreglo de calificaciones, aquí nada más como nota, calificaciones de tipo entero. ¿Ok? Si se fijan, aquí está. Esto puedo ponerlo así, int, o como yo ya puedo inferir aquí de qué tipo es, aquí también le puedo poner, y esto lo van a ver mucho, simplemente le pongo var. ¿Okay? Se puede utilizar el tipo de dato de este que le voy a dar a este nombre, o simplemente pongo var y ya se infiere y ya sabemos que es tipo int. Y aquí ya puedo hacer lo mismo que hacíamos acá, imprimir la calificación. Entonces esto también lo voy a copiar aquí. Este entonces for each es equivalente a todo este for, ciclo y todo. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí. Pero aquí, ¿qué voy a imprimir? A ver, nada más aquí sería la pregunta. Aquí, ¿qué valor voy a poner para que se imprima? Cal. Ajá, cal, porque imagínense que aquí en cal, en esta variable, se guarda el valor que estoy iterando. Por ejemplo, aquí, este 80 se guarda en cal. Luego en la siguiente llamada, cal vale 100, después cal vale 90, 100, 90 y 100. ¿Ok? Digamos que toda la lista se recorre y cada uno de los elementos se van guardando en la variable cal. Entonces ya no tengo que poner la i para indicar cuál de ellos va a ser. Automáticamente se guardan en cal y ya no me interesa conocer el valor del índice. Ok, entonces muy bien. Aquí se pone simplemente cal. Ya se quita aquí porque no se estaba usando. Y esto va a imprimir las calificaciones. Es decir, yo ya puedo quitar este código de aquí. Ahorita vamos a hacer lo de la suma. Ok, pero aquí todo esto me lo evito. Y simplemente le voy a decir, ok, alumnos y aquí le voy a poner punto imprime cals. Vean, ahora llamo el método directamente. ¿Ok? Y todo esto ya no lo ocupo. Ya no lo ocupo esto. ¿Ok? Esto lo voy a comentar. ¿Ok? Comentamos ahí. Hasta acá. Ok. Ahora, el promedio. ¿Cómo le hacemos para calcular el promedio? Pues también puedo hacer un método que se llame promedio. Este no va a imprimirse. Simplemente este se va a llamar calcular promedio. Okay, entonces le voy a poner aquí public void. No, este me va a regresar el promedio. Entonces me va a regresar un int. Y le voy a llamar
por ejemplo, aquí en este caso, promedio. Y vean, aquí no ocupo yo enviar de nuevo ningún parámetro, porque este promedio va a ser obviamente del alumno pues que se haya creado, ¿verdad? Entonces aquí simplemente voy a hacer algo muy parecido a esto. Lo voy a copiar y pegar. Pero más bien lo que voy a hacer es como lo hicimos antes. Aquí voy a poner un int suma. Hay otras maneras más rápidas de hacer esto, ya si utilizamos listas y otros métodos, pero aquí lo estamos haciendo así de manera manual como práctica, ¿no? 0. Y después lo que voy a hacer es una variable local. Aquí le voy a poner simplemente suma y es igual a la suma que teníamos más la calificación actual, ¿verdad? Y lo único que hago ya al final es return suma entre cals.length, ¿verdad? Para que sea el promedio. Y aquí ya este método me regresa el promedio. ¿Okay? El promedio del alumno, ¿verdad? De cualquier alumno que yo cree con esta estructura. Entonces quiere decir que, bueno, ya los alumnos pueden calcular su promedio. Entonces acá, ¿se acuerdan que aquí decíamos sí, promedio? Entonces imprime este de aquí. Esto sí lo voy a dejar. Me voy a traer esta ayuda. Perdón, esta bloque de comentario. Y aquí no voy a hacer esto. Bueno, sí voy a hacer esto, pero aquí simplemente le voy a poner promedio es igual a alumnos y, ¿verdad? Punto. A ver, ¿qué le voy a poner ahí? ¿Punto qué? Punto promedio. O sea, le voy a decir, regrésame el promedio. Ok, acuérdense, cada alumno ahora es como si esta fuera una propiedad antes o como un atributo, pero ahora simplemente ejecuto este método y este me va a regresar el promedio de este alumno en particular y se va a poner aquí. Se fijan, ya no lo hice de esta manera. Ahora los alumnos pueden hacer cosas. Entonces le digo, a ver, alumno, imprime. En este caso, nombre y número de control y nombre. Imprime tus calificaciones. Ah, ok. Y también imprime el promedio. Ok, lo voy a guardar. Y lo voy a ejecutar. Y está igual. Ah, me faltó el espacio. También otra vez. Ok, aquí está el promedio. Muy bien, nada más me faltó ponerle aquí un espacio. Sin querer lo quité. Ahí está. Ya lo corremos. A ver, no. Ah, ok, se lo puse aquí. Tiene que ser... Fíjense, ¿dónde corrijo? En aquí donde se imprimen las calificaciones. O sea, vean cómo ahora me tengo que ir al objeto y al método que está dentro del objeto. Y aquí es donde estoy imprimiendo mal porque no le estoy poniendo aquí este espacio que me hace falta. Pero hay que saber dónde está ahora descompuesto toda mi funcionalidad. Y yo ya sé que cuando le digo al objeto que imprima sus calificaciones, las estaba imprimiendo todas pegadas. Entonces aquí le digo que ya pone ese espacio y ya lo debe hacer correctamente. Ok, ya está. Cada objeto ya imprime correctamente y promedio. O sea, si se fijan, la funcionalidad es la misma, ¿verdad? Pero ahora el paradigma, como estoy resolviendo este programa, es utilizando la orientación a objetos. Aquí también podemos cambiar esto por un for each. Ok, lo voy a hacer. Esto lo voy a comentar de esta manera, nada más para que se quede ahí un poquito la versión antigua. Y aquí voy a poner for each var, o puedo poner alumno
in alumnos, ¿verdad? Alumnos, haz este bloque. Y aquí simplemente, en lugar de poner esto, ¿qué tengo que poner ahí? En lugar de alumnos, corchetes y. Ponemos nada más alumno. Exacto, si se fijan, este es el que vamos a iterar y todos los objetos, o sea, este alumno que creamos aquí, lo vamos a copiar temporalmente en esta variable alumno. Y luego ya no ocupamos ni decirle cuándo se detenga ni nada. Cuando vuelva a iterar va a estar el siguiente alumno aquí en alumno. Y cuando lo volvamos a hacer, aquí va a estar en alumno. Entonces ya no ocupo todo esto y simplemente le pongo alumno. Y lo mismo hago para todo. Alumno. Ajá. Y ya, lo voy a borrar nada más para que se vea ya cómo queda mi programa. Si utilizo ahora este paradigma orientado a objetos. Creo que aquí me pasé. Ok, así. Ahora vean aquí también alumno. Alumno, imprime tu nombre. Imprime tus calificaciones. Alumno, cada uno de ustedes imprima su promedio. Claro, si promedio es true. Y salto de línea. Y ya. Ok, entonces ya vean que, claro, sigue habiendo métodos, este de imprime alumnos, pero ahora el problema se descompuso, ¿verdad? Porque ahora mucha de la funcionalidad de mi programa me la van a brindar las mismas objetos, ¿verdad? Que estoy definiendo aquí en esta clase. Digamos que ahora, a diferencia de antes, que las estructuras eran tontas, vamos a decirlo así entre comillas, y nosotros teníamos que hacer operaciones por ellos, ahora aquí las estructuras son inteligentes y pueden modificar sus datos y pueden hacer cosas internamente y simplemente ya le decimos, podemos verlo así, que hagan las acciones que nosotros queremos. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Entonces, ¿la clase alumno sigue siendo un tipo de dato? Sí. Sí, aquí está, miren. Aquí está. Tengo un arreglo de tipo alumno. ¿Ok? Igual 3. Vean cómo en ese sentido no cambié nada de esto de aquí. ¿Se fijan? Yo no cambié nada de esta parte del código porque cada estructura se inicializa igual con sus valores. Lo único es que ganó cada uno de estos tipos de datos, que ahora les vamos a decir, cada uno de estos objetos ya pueden hacer cosas, pero sigue siendo un tipo de dato igual que antes. ¿Okay? Incluso ese tipo de dato, como no le cambié de nombre, pues no tuve que cambiar nada de esta parte. ¿Ok? Pero digamos, es un tipo de dato que puede hacer cosas, ¿verdad? Con sus propios datos internos. Muy importante. Vean cómo los objetos, los atributos tienen valores. ¿Ok? Aquí tiene las calificaciones, tiene el nombre específico, Ana, tiene su número de control. ¿Ok? Los objetos tienen valores. Se le llama al conjunto de valores y pues para cada atributo, a todo esto en conjunto se le llama su estado. Un objeto tiene estado. ¿Qué es? Que tienen valores y puede cambiar de estado. Por ejemplo, si yo aquí a este alumno le cambio una calificación y en lugar de en la primera unidad tiene 70 y le pongo 10, pues cambié el estado de ese objeto. ¿Okay? Incluso tal vez al hacer este cambio, aunque tiene aquí 100 y 90, su estado final ya va a ser
reprobado, por ejemplo. Ya con ese cambio de valor, cambió el estado del objeto y probablemente ahora, si yo le digo imprime si aprobaste o no, pues me va a decir que reprobó, por ejemplo. ¿Está claro? A ver, vamos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio. A ver, por ejemplo, ¿qué problema habría si yo quiero cambiar una calificación de un alumno? O sea, ¿cómo cambiaría? Ya ven que ahorita aquí le puse un valor ahí. ¿Cómo le haríamos para cambiar la calificación de un alumno? Por ejemplo, podemos hacerlo directamente porque esto es público. Ahorita les voy a explicar. Pues simplemente yo podría hacer algo como esto. Por ejemplo, aquí, a este alumno ya al final, le voy a decir als alumno 0 punto imprime cals. Ok, y aquí le voy a cambiar la calificación. Simplemente, ¿cómo le haría? A ver, als. Por ejemplo, aquí tiene 100, pero perdón, 10, me equivoqué, era 100. ¿Cómo lo cambio? Pues puedo ponerle así. Ya sé que este es el primer alumno que está aquí en este arreglo. Y le puedo poner punto cals corchetes. Yo ya sé que es la primera calificación, por lo tanto va a estar en 0. Y aquí le voy a poner a 100. Ok. Si se fijan, le cambié la calificación aquí directamente. Y voy a volver a imprimir. Voy a hacer un console write line. Y para que se vea, voy a volver le voy a decir que imprima sus calificaciones y su nombre. Ok. Ahí está. Ok, entonces voy a correr el programa. Y aquí al final está, miren, Ana tenía 10, pero era un error del profesor y ya le cambió y ya le puso 100 en esa línea y ya lo hicimos básicamente. Ok. Mañana vamos a ver que esto tiene un problema. Okay, aquí hay un problema. Y vamos a ver cuál es el problema O sea, no, esto no debe de hacerse. No debe simplemente uno ir y modificar el estado de un objeto directamente. Lo tenemos que hacer por medio de un método mejor. ¿Okay? Ya les adelanto un poquito la idea. Pero eso lo vamos a ver mañana. Ahorita lo importante es que vean cómo este programa funciona exactamente igual. Lo podría haber hecho yo en el paradigma procedural y ya vieron cómo se hace. Y aquí lo hago ahora con otro paradigma, con un paradigma orientado a objetos. ¿Qué cambió? Le agregamos aquí funcionalidad que estaba en otro lado. Nos lo trajimos para acá. ¿Okay? El objeto ahora puede hacer cosas. Entonces ahora ya las estructuras tienen responsabilidades, pueden hacer cosas. Entonces, básicamente, el paradigma orientado a objetos tiene estas estructuras o estos nuevos tipos de datos con atributos y comportamientos, a diferencia del paradigma procedural, donde teníamos una separación. Por un lado están los atributos y por otro lado está el comportamiento. Y ahora los objetos son estructuras con comportamiento, lo podemos ver así. Ok, eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces también como tarea, ya lo voy a ir agregando, les voy a pedir que cambien el programa que ya hicieron o que van a entregar de alumnos, pero ahora lo hagan utilizando el paradigma orientado a objetos. Ahorita es nada más como práctica, ¿ok? Simplemente lo único que quiero es que ustedes lo copien y lo vayan programando como ejercicio. Y ya después eso también va a ser la entrega, pero eso ya va a ser para el lunes.
¿Ok? Ok, profe. Sí, me está quedando más claro lo de clase y atributo. ¿Ok? Clase, estructura, atributos, métodos. Hay un montón de conceptos que se están agregando, ¿eh? Y los vamos a ir agregando poco a poco. Por eso es importante que todo esto lo vayan entendiendo y ya que lo veamos con más detalle, pues vamos a practicarlo todavía mucho más. Bueno, entonces detengo la